Buenas noches, licenciados. Un gusto poderles saludar en esta ocasión. Somos el grupo 8 de elementos de lógica. En esta ocasión vamos a presentarle nuestra exposición de temas de lógica. Iniciamos con nuestra presentación entonces de nuestra carátula. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Plan Sabatino, edificio S12, cuarto nivel, elementos de lógica. Semestre 1 de 3, sección A. Licenciado Armando Cat, nuestras integrantes del grupo que somos Andrea Lucía Aguilar, Cristina Marilu Chay Pérez, Ilsi Marilú Orantes Gutiérrez, Candy Yesenia Marroquín González, Jessica Azucena Chajón Pérez, Suseli Gabriela Pérez Salazar, Dulce María del Rosario Lancón. Le cedo el espacio a mi siguiente compañera con temas importantes. Filosofía, su objetivo, disciplina y método. Un método es una serie de pasos sucesivos conducen a un fin determinado. El objetivo de la persona que utiliza el método es llegar a tomar decisiones y resolver de la misma forma problemas semejantes en un futuro. Por lo tanto, es necesario que se utilice el método más apropiado, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que le conduce a un objetivo o meta. Lógica, objetivo, método e historia. Lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, como proporciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos, para obtener criterios de verdad. Como objetivo lógico o lógica, significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Principios y leyes lógicas. Los principios lógicos son esas leyes que permiten que todos tengan un sentido. Lo primero que debemos entender es que se refiere a un principio. Se trata un funcionamiento de algo, ya sea una ley, regla, normal, etcétera, que da cuenta de cómo funciona un sistema de conocimientos. Identidad. Ley de lógica, según la cual el proceso del razonamiento, cada expresión comprendida, concepto o juicio ha de utilizarse en un solo y mismo sentido. El cumplimiento de dicha ley tiene como premisa la posibilidad de diferenciar e identificar los objetos de qué se trata en un razonamiento dado. Ahora bien, no siempre resulta posible establecer, de hecho, semejante diferenciación e identificación e identidad, de ahí que la ley de identidad presuponga cierta idealización del carácter real de los objetos, a que se haga referencia en el razonamiento, abstracción de su desarrollo y cambio. La justificación de este hecho se desprende de la relativa estabilidad que poseen las cosas y los fenómenos del mundo objetivo. La no contradicción o no contradicciones. El principio de no contradicción, definido por sus siglas PNC o a veces también llamado principio de contradicción, ley de la no contradicción o ley de no contradicción, es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio también tiene una versión
Antológica, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Y el mismo sentido, o una versión doxástica. Nadie puede creer el mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. El tercero excluido. En el tercero excluido podemos encontrar que el principio del tercer excluido puesto y formalizado por Aristóteles, también llamado principio del tercer excluido, o en latín principium tertii exclusi, también conocido como textium non datur o una tercera cosa, que una tercera cosa no se da. Es un principio de lógica clásica según el cual sí existe una proposición que afirma algo y otra que lo contradice. Una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible. Por ejemplo, ¿es verdadero que o es de día o no es de día? Y que algo es blanco o no es blanco. El principio del tercero excluido frecuentemente se confunde con el principio de bivalencia, según el cual toda proposición o bien es verdadero o bien es falsa. El principio del tercer excluido es justo con el principio de no contradicción y el principio de identidad. Uno de las leyes clásicas del pensamiento occidental es la lógica proposicional. El principio del tercero excluido se expresa. A continuación, cedemos el espacio a la siguiente compañera. Gracias, compañera. Razón suficiente. Norma lógica general según el cual una proposición se considera verdadera solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. La razón suficiente es una proposición o un conjunto de proposiciones a todas luces ciertas y de la que se desprende lógicamente la tesis que se ha de fomentar. La veracidad de esta razón puede ser demostrada por vía experimental en la práctica o puede inferirse de la veracidad de otras proposiciones. El principio de razón suficiente caracteriza uno de los rasgos esenciales del recto pensar lógico, la demostrabilidad. El primero en formular este principio fue Leibniz, pese a que antes en muchos sistemas de lógica, por ejemplo, en el de Leucipo y en el de Aristóteles, dicha forma se daba por sobreentendida. Schopenhauer le consagró una tesis doctoral sobre la raíz cuádruple del principio de la razón suficiente, 1813. Por su carácter, el principio de razón suficiente constituye una norma metodológica sumamente general con una amplia y variada zona de aplicación. Funciones del lenguaje. Es por medio del lenguaje que el ser humano accede al conocimiento. Son tres sus funciones principales. Uno, lenguaje informativo. Es aquel que usamos a diario e incluye proposiciones verdaderas o falsas. El lenguaje directo es usado para causar, impedir acciones, órdenes y o peticiones. No es ni verdadero ni falso. Y número tres, lenguaje expresivo. Se utiliza para mostrar y evocar sentimientos. El lenguaje puede ser clasificado en formal e informal. El informal es de uso común y arbitrario. Puede ser ambiguo, confuso, vago, con metáforas, descontextualizado. El lenguaje formal puede ser preciso. Este permite mostrar el desarrollo de un argumento y su validez. Falacias de atinencia. Las falacias de atinencia consisten en argumentos donde no existe coherencia lógica. Las premisas no derivan la conclusión y se apela al carácter expresivo e informativo del lenguaje para estimular emociones que implican la aceptación del argumento dado.
Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Falacia de ambigüedad. Una falacia de ambigüedad donde la ambigüedad en cuestión surge directamente de la pobre estructura gramatical en una oración. La falacia ocurre cuando un mal argumento se basa en la ambigüedad gramatical para sonar fuerte y lógico. Cuadro de oposición. Se llama cuadrado o cuadro de oposición al esquema mediante el cual se estudian las proposiciones con relaciones formales entre los diversos tipos de juicios aristotélicos. A, E, I, O, considerando cada juicio con términos idénticos. En su día fue considerado por el mismo Aristóteles en su obra sobre la interpretación. El cuadro tiene su origen en las cuatro oraciones marcadas que deben emplearse en el razonamiento silogístico, las cuales son, podemos encontrar A, universal afirmativo, E, universal negativo y particular afirmativo o particular negativo. Cada uno de estos términos con su ejemplo para ser tomados como guías. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Características, división del concepto y juicio. Pensamiento, transformar, elaborar o procesar información y utilizarla en la obtención de nuevos conocimientos. Razonamiento, función cognitiva del pensamiento y puede ser construido o ser parte de nuestras habilidades del pensamiento. Inteligencia, instrumento cognitivo del organismo para resolver problemas del contexto interno y externo al individuo, sea físico o social. Premisas, conclusión, razonamiento, definición. Las premisas son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo a fin de otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión. La conclusión, por su parte, es la proposición que se defiende sobre la base de las premisas. Un requisito importante para que exista un argumento es que debe existir al menos una primicia en una conclusión, pero debe de quedar claro que puede haber más de una primicia. A veces se utiliza como sinónimo la palabra razonamiento para denominar el argumento, pero en este texto reservamos la palabra razonamiento para referirnos al proceso mental que nos permite arribar a este tipo de pensamiento y emplearemos argumento para la expresión lingüística a través de la cual se expresa el razonamiento. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Silogismos categóricos, estructura, modo, figura, reglas. El silogismo debe tener tres términos: mayor, menor y medio. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en la premisa. El término medio nunca debe pasar a la conclusión. El término medio debe ser universal por lo menos una vez. Un silogismo categórico es un argumento deductivo que consta de tres proposiciones categóricas, dos premisas y una conclusión. Colectivamente, estas tres proposiciones representan exactamente tres de cada una de las tres clases ocurrentes exactamente en dos de las proposiciones. También hablaremos un poquito del diagrama de Venn. Un diagrama de Venn usa círculos que se superponen a otras figuras. Esto se debe para poder ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos.
A menudo se utiliza para organizar cosas de forma gráfica, destacando en qué se parecen y en qué se diferencian estos elementos. Los diagramas de Venn, también denominados diagramas de conjuntos o diagramas lógicos, se utilizan ampliamente en las áreas de matemáticas, estadística, lógica, enseñanza, lingüística, informática y negocios. Muchas personas los vieron por primera vez en la escuela cuando estudiaban matemáticas o lógica. Le cedemos el espacio a la siguiente compañera. Reglas y validez del razonamiento. Un razonamiento es válido si siempre que sus premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera y no es posible que con premisas verdaderas la conclusión pueda ser falsa. Un razonamiento válido es, en consecuencia, una implicación formalmente válida. En lógica, la validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Algunos consideran estas dos nociones idénticas y usan ambos términos indistintamente. Lógica simbólica. La lógica matemática, también llamada lógica simbólica, lógica teórica, lógica fundamental o logística, es el estudio formal y simbólico de la lógica y su aplicación a algunas áreas de la matemática y la ciencia. Según la lógica simbólica, se considera falsa la negación que se indica con el símbolo de un enunciado verdadero, y si P es verdadero, entonces Q es falso, P es falso, y verdadera la negación es un enunciado falso. Si Q es falso, entonces Q es verdadero. Gracias. Formas válidas de lógica proposicional. Fórmula lógica compuesta por una sucesión de símbolos lógicos en la que hay variables de enunciado, de manera que sustituyendo las variables por enunciados se obtiene un enunciado compuesto. Una misma forma proposicional puede dar lugar a muchos enunciados con la misma forma lógica. La forma lógica de una proposición es la representación de su contenido y sintaxis usando las herramientas de la lógica, en particular el simbolismo del cálculo proposicional y el cálculo de predicados. Oraciones distintas pueden ser representaciones de la misma proposición. Tabla de verdad. Toda proposición puede ser verdadera o falsa. Las tablas de verdad son un método para saber si una fórmula molecular, es decir, formada por varias proposiciones, es siempre verdadero, a veces verdadero o nunca verdadero, es decir, siempre falso. Si los valores son siempre verdaderos, tenemos una tautología. Si siempre son falsas, estamos ante una contradicción. Como hemos dicho, cualquier proposición puede tener valor verdadero o falso. Cuando hacemos una tabla de verdad, asignamos todas las combinaciones posibles de valores para esas variables proposicionales. Agradecemos mucho su atención y gracias por todos esos proyectos que hemos estado realizando durante este semestre, ya que aprendimos mucho. Muchas gracias.